A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. Gentiles amigos, amables cibernautas, es un verdadero gusto saludarles hoy lunes 18 de septiembre, comenzando la semana con información y actualidad. Les da la bienvenida a su encuentro con las noticias de Bolivia a Ervin Bazán, su amigo y anfitrión. Esto es Bolivia News a través de Bolivia Web TV. En el arranque les contamos que ordenan el desbloqueo cuando el diálogo asomaba en Achacachi. Un contingente de 1.650 policías, trasladados en camionetas y buses, inició la represión contra los bloqueadores de Achacachi en el sector de Cúcuta, quienes pusieron escasa resistencia porque bebieron por la noche y no tenían fuerza para enfrentar a los policías, que demoraron menos de 15 minutos en controlar ese sector en plena madrugada del domingo. La acción policial fue autorizada por el presidente Evo Morales y el ministro de Gobierno Carlos Romero, quienes habrían pedido tener cuidado con las mujeres, los niños y las personas de la tercera edad. Así lo reveló el comandante de la Policía General Abel de la Barra. Los bloqueadores huyeron y se agruparon unos 11 kilómetros más allá, en el puente de Santa Ana, y empezaron a hostigar a los policías, a quienes pretendieron rodear. Después de más de 10 horas, los policías llegaron hasta la localidad de Huarina, donde inicia el desvío hacia la población de Achacachi, y de ese modo se logró despejar la ruta al santuario de Copacabana. Mientras tanto, el Malcu, líder de esta movilización, ordenaba el repliegue hasta Achacachi para preparar la resistencia en el pueblo. Y en este mismo tema les contamos que el ministro de Gobierno Carlos Romero señaló esta mañana en una conferencia de prensa que el operativo policial de intervención a la marcha de los pobladores de Achacachi, que exigen la renuncia del alcalde Edgar Ramos, logró desbloquear la carretera, la liberación del dirigente Modesto Clares, detenido desde la anterior semana, y evitó un enfrentamiento fratricida entre pobladores de la provincia Omasuyos. El operativo tenía como primer objetivo evitar un enfrentamiento fratricida entre pobladores urbanos y Achacachi y dirigentes de los ponchos rojos de la zona rural de la provincia Omasuyos, que estaban molestos por el secuestro de este dirigente. Los ponchos rojos desistieron de cualquier enfrentamiento, manifestó el ministro. En la conferencia resaltó el hecho de que tiene información que señala que Clares se encuentra a buen recaudo en su casa de Achacachi y que la familia iniciará acciones legales contra sus captores. El gobierno ha mantenido la posición que también asumió ante el defensor del pueblo David Tezanos, más allá que el mismo Clares dijo que no había sido secuestrado. Por otra parte, resaltó que en estos momentos la carretera Copacabana está completamente expedita, por lo que se había cumplido con mi tercer objetivo. Indica que era el de abrir esa vía. En la conferencia se informó que hay un solo herido de la movilización y que se trata de un policía que sufrió un impacto de bala. Gracias por informarse en Bolivia News a través de Bolivia Web TV. Cambiamos de tema. Expocruz 2017 inicia con el ingreso de los especímenes cebuinos. La 42ª versión de Expocruz 2017 inició ayer con las actividades del sector pecuario, con el ingreso del 50% de los ejemplares de las razas cebuinas Brahman, Gir, Girolando, Nelore y Nelore Mocho. En total son 586 animales, 16 más que en 2016. De estas dos últimas razas se recibieron animales de establecimientos ubicados a más de 100 kilómetros de la feria. Este año participarán 45 cabañas. La raza Sindhi se presentará por primera vez en la muestra. Los especímenes cebuinos representan el 80% del ganado bovino que se exhibirá. En total, el sector pecuario acogerá a 1.000 animales. Mañana se concluirá con el proceso de administración de las razas cebuinas. El lunes tenemos el pesaje de la raza Brahman y el martes el de las razas Nelore y Nelore Mocho. Ese mismo día se inicia el juzgamiento con la raza Brahman y al final de la tarde tendremos los resultados del pesaje. Así lo informó Fernando Valdomar, gerente general de la Asociación Boliviana de Criadores de Cebú, ASOCEBU. Además, durante los días de feria se realizarán 14 remates de cebuinos y el concurso de producción de leche en el que participan 30 matrices. En cuanto a la raza Sindhi, Valdomar indicó que es una raza doble propósito, es decir, son animales de porte medio ideales para la producción de carne y leche. Trabaja muy bien en zonas con muy poca oferta forrajera, indicó.
El agua es la mayor preocupación en los actos por los 50 años de la muerte del Che Guevara. Los actos se desarrollarán entre el 5 y el 9 de octubre. Se espera la visita de unas 20.000 personas. Se alistan albergues y se hacen mejoras en las obras. Un movimiento inusual por la gran expectativa que se ha generado en torno a los 50 años de la muerte de Ernesto Che Guevara se vive en Valle Grande y en La Higuera, localidades donde se centrarán los actos conmemorativos. A menos de un mes de este evento, son intensos los trabajos y preparativos, pues se espera la visita de unas 20.000 personas. Los trabajos se centran en acondicionar los distintos escenarios donde se desarrollarán las actividades, además de los lugares de hospedaje para los visitantes, así como mejorar la iluminación, las vías y garantizar el abastecimiento de agua potable, porque la sequía prolongada ha causado problemas con este suministro. Tenemos más información y actualidad que a usted le interesa en Bolivia News. El analfabetismo bajó del 13 al 2.7% en 12 años. En los últimos 12 años la tasa de analfabetismo en el país bajó del 13 al 2.7%, lo que significa que si antes 13 de cada 100 bolivianos no sabían leer ni escribir, ahora solo 3 de cada 100 son analfabetos. Los datos los dio ayer el viceministro de Educación Alternativa y Especial, Noel Aguirre, durante la entrega de material educativo y audiovisual para los facilitadores de los programas de alfabetización y posalfabetización que impulsa el gobierno en todo el territorio nacional. El viceministro Aguirre destacó los avances en el acceso a la educación gracias a los programas de alfabetización en el que se aprende a leer y a escribir. Queridos amigos, es momento de revisar los principales indicadores económicos de nuestra moneda nacional. Atención, cotización del dólar para hoy, 6 bolivianos con 86 centavos para la compra y 6 bolivianos con 96 centavos para la venta. El euro cotiza hoy en 7 bolivianos con 31 centavos, el yen cotiza en 0.06 centavos de bolivianos y el real brasilero en 2 bolivianos con 17 centavos. Queridos amigos, volcamos la página y nos ocupamos del deporte. Revisamos ahora los resultados del torneo liguero de este fin de semana. En Santa Cruz, Oriente Petrolero empató con Petrolero de Yacuiba 2-2 y fregó todo lo conquistado la semana pasada como visitante. En Sucre, Universitario le ganó a Strongers por 2-0. En Guarnes, Sport Boys le quita el invicto y frena al líder Wilstermann al ganarle por 1-0. En La Paz, Bolívar le ganó a San José de Oruro por 2-1 y en Potosí, Real derrotó a Blooming por 2-0, mientras que en Montero, Guavirá goleó a Nacional Potosí por 4-0. Queridos amigos, amables cibernautas, hasta aquí les hemos presentado los principales temas que hoy son noticia en Bolivia. Recuerden visitarnos en www.boliviawebtv.tv, que es también su casa, y recuerden también compartir este noticiero en sus redes sociales. Feliz jornada y feliz inicio de semana para todos. Bolivia Web TV presenta Bolivia News.